Hola a todos y bienvenidos una vez más a Educaula. En este video estaremos creando un circuito electrohidráulico. Para ello, crearemos un circuito de control eléctrico y editaremos la válvula direccional para convertirla en una electroválvula. Vamos a comenzar. Para editar la válvula, puede hacer doble clic en la válvula direccional e ir a especificación técnica. Aquí podrás editar cualquier tipo de propiedades para la válvula direccional. El número de puertos. Posición inicial. El número de posición o el tipo de comando, y la configuración de bobina que tienes. Si desea cambiar la configuración del puerto, por ejemplo, puede hacer doble clic en él y luego seleccionar el que desee de un blanco. La elección ofrecida en un tablero de Automation Studio. Puede hacer doble clic en él. Abrir la opción y aquí seleccionaremos un solenoide. Después puede editar su posición en el diseño con las flechas. Esto es solo para el aspecto visual. No afecta a la simulación. Ahora, para crear el circuito de control eléctrico, podemos seleccionar de la biblioteca el estándar GIC o el estándar IEC. Y como de costumbre, cuando seleccione la raíz de la tecnología, verá todos los componentes más utilizados en la sección inferior del explorador de bibliotecas. Si no encuentra los componentes que está buscando, puede expandir la biblioteca y navegar en las diferentes categorías de componentes. También insertando una fuente de alimentación. ¿Algún comentario? Luego estaré insertando un botón pulsador normalmente abierto y notarás que cada vez que inserto un componente que emite una señal que actúa como señal de salida, Automation Studio me pedirá que le dé un alias o un nombre. Se recomienda encarecidamente dar un nombre corto y representativo. Ya que los usaremos más adelante. Así que llamaré a mi botón pulsador PB1. También necesito una bobina. Así que insertaré una bobina para que actúe como relé. Y a este lo voy a llamar R1 para el relevo 1. Ahora, cuando inserto mi contacto normalmente abierto, Automation Studio abre la hoja de asignación de variables. La mayoría de las veces inserta un componente que recibirá una señal o actuará como una señal de entrada. Automation Studio le preguntará a qué componente desea vincularlo. Esta es la interfaz que obtienes. A la izquierda verá todas las variables internas de su componente y a la derecha verá el administrador de variables y todas las diferentes variables en su proyecto. Puede haber muchos de ellos. Así que ahí es donde las ideas son útiles. Quiero vincular mi contacto normalmente abierto, realmente llamé R1. Voy a escribir aretofilter y luego puedo encontrar muy fácilmente la señal que estoy buscando para poder hacer doble clic y crear el enlace. Y aquí ves que esos dos componentes ahora son hipervínculos. Si controlo el clic en uno de ellos, puedo navegar de un componente a otro. Es fácil para mí averiguar qué componente está vinculado con cuál. Ahora, también necesitaré un solenoide. El solenoide actúa como una señal de salida. Voy a llamarlo Sol1. Y ahora un par de clics para crear mis cables. Ahora, el paso final es vincular mi solenoide para mi control eléctrico al de mi válvula direccional. Debo revisando mi válvula direccional y yendo bajo asignación variable. Veo aquí de nuevo a la izquierda todas las diferentes variables internas para mi válvula direccional. Si quiero reducir a las variables internas del solenoide, puedo expandir los detalles de los subcomponents en el árbol aquí y seleccionar Sol. Quiero mantener la variable del solenoide. O de nuevo, puedo hacer clic en la imagen del componente, el solenoide, y hacer lo mismo. Ahora, quiero vincular esto con Sol1 aquí. Y ves que el enlace también se ha creado. Ahora, a medida que voy en la simulación en mi circuito de control, las líneas que se alimentan son de color púrpura. Las que están conectadas al común son verdes. Al presionar mi botón, alimentaré mi relé.
lo que cerrará mi contacto aquí y alimentará el solenoide, como este solenoide está vinculado a este. Moverá la válvula direccional a la posición de extensión para extender el cilindro. Cuando suelte mi botón, el resorte actuará hacia atrás y la válvula direccional volverá a la posición de retracción. Veamos eso. ¿Te das cuenta de que? ¿Ves que el contacto se cierra y el color cambia? Muy bien. Así que ahora, si quiero extender completamente el cilindro con solo presionar un botón, sin necesidad de mantenerlo presionado, puedo crear un pestillo aquí, cerrar mi circuito. Y luego, si vuelvo a la simulación, notarás que el relé mantiene el contacto cerrado. Eso mantiene la señal encendida. Así que ahora tengo que encontrar una manera de retraer el cilindro. Para hacerlo, volveré a mi categoría hidráulica e insertaré un sensor de proximidad aquí. Una vez más, este emitirá la señal y la señal de salida. Así que lo llamaré 1. Ahora, puede notar en el sensor de proximidad que hay un puerto de conexión en forma de diamante. Estos son puertos de conexión mecánicos que solo se activarán cuando 2 de ellos se superpongan directamente. Y te das cuenta de que hay 3 de ellos en el cilindro. 1 en el extremo de la varilla y 2 en el pistón. Para saber con precisión dónde colocar el sensor de proximidad para tener un sensor de fin de carrera, por ejemplo, puede hacer doble clic en su cilindro, ir a la hoja de datos y luego aquí en la propiedad de extensión, que es un porcentaje. Puede escribirlo al 100%. Por lo tanto, podrá ver con precisión dónde está el cilindro una vez que esté completamente extendido. Luego, puede configurar con precisión su sensor donde desea que esté para tener los 2 puertos de conexión de diamante directamente superpuestos y luego volver a configurar la extensión de la celda interna al 0%. Y finalmente, en mi categoría de interruptor de sensor de mi tecnología de control eléctrico, insertaré un interruptor de proximidad normalmente cerrado. Querré vincular este interruptor de proximidad a mi sensor de proximidad para poder hacer doble clic en ir en el filtro de asignación de variables. Con A y vincular a 1. Ahora, para insertar directamente este interruptor de proximidad en mi circuito, mantendré presionada la tecla mayús para dejar caer el componente en mi línea. Verá que los puertos de conexión están negros. Está directamente conectado. Ahora, ¿te has dado cuenta de que creé mi circuito en 2 líneas que podría haber hecho en 3? Mantendré presionada la tecla mayús para desconectar mi bodega y moverla en mi tercera línea y mantendré presionada la tecla de control para duplicar este contacto normalmente abierto. A medida que lo copio, la asociación con el contacto permanece. Eliminaré las líneas adicionales y crearé las nuevas. Ahora, a medida que avance en la simulación, notarás que al presionar mi botón, el cilindro se extenderá por completo. Y una vez que estos 2 puertos de conexión de sombra de diamante se superpongan, el sensor E1 se activará y abriremos el interruptor. Aquí el relé de potencia abre el contacto. Desalimenta el solenoide y luego retrae el cilindro para que se extienda y se retraiga automáticamente. Vamos a verlo de nuevo en acción. Te invitamos a ver los otros videos y nos gustaría agradecerte por tu tiempo.